Muy buenas noches, estimados alumnos. Un gusto nuevamente saludarles este día en el que vamos a analizar un tema más de nuestra clase de geometría. Soy el profesor Rafael Luxosa, docente de matemáticas del CREN Javier Rojo Gómez. Y nuestro tema del día de hoy es una continuación del tema que vimos el video pasado. Acuérdense que habíamos visto lo que son los triángulos semejantes o semejanza de triángulos. Y vamos a ver una aplicación directa de esa semejanza de triángulos a través de un teorema de un personaje muy importante llamado Tales de Mileto, que es un griego que hizo aportaciones importantes a la geometría y que hoy vamos a analizar dos características importantes que tiene ese teorema. Entonces, recuerden, el tema es el teorema de Tales de Mileto. Y vamos a partir conociendo qué es ese teorema o qué nos dice y cómo se relaciona con lo que es la semejanza de triángulos. Bien, observamos. El teorema de Tales, como tal, dice lo siguiente. Cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Es decir, vean ustedes aquí el triángulo. Yo tengo el triángulo, ¿verdad? Tengo el triángulo, para empezar, A, B y C. El triángulo A, B y C. Si en ese triángulo yo trazo una recta paralela, como ustedes están viendo, la recta paralela A', B', que es paralela a la recta AB, entonces se dice que se forman dos triángulos. Un triángulo A, B, C, y hay otro triángulo más pequeñito que es el triángulo A', B' y C. Y entonces, cuando sucede que esta recta es paralela a esta recta, entonces se dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C. Entonces, ese es el teorema de Tales como tal, que se forman, se traza una recta paralela, pues se forman dos triángulos que son triángulos semejantes. Recuerden, el primer triángulo es el triángulo ABC, el triángulo grande, vamos a llamarlo así. El segundo triángulo es el triángulo A', B' y C, el triángulo pequeñito. Y entonces, al ser semejantes, se cumplen las mismas características que se cumplían cuando los triángulos son semejantes, es decir, que tienen los ángulos iguales y que, por ejemplo, los lados son respectivamente proporcionales. Es decir, que, por ejemplo, el lado AC es A, el lado A'C es proporcional, este lado AC es proporcional al lado A'C. ¿Ok? El lado, por ejemplo, CB, que es este, CB, es proporcional o es a B'C o CB', como quieran verlo, CB'. Es decir, este lado grande es proporcional a este lado pequeño, CB'. Y también, ¿verdad? Lógicamente, pues todos los lados están siendo en este caso proporcionales. Bien, ¿sí queda claro eso? Pues a partir de eso vamos a analizar, ¿verdad?, algunas características o algunos ejercicios que se apliquen a partir de lo que es el teorema de Tales. Y tengo este primer ejercicio que dice: en el siguiente triángulo determine el valor de X si DE es una paralela a BC. Es decir, DE es una paralela a BC. Como ya me están diciendo que son paralelas, lógicamente entonces entiendo que ya se puede aplicar el teorema de Tales, que me dice que entonces cuando yo trazo una paralela se forman dos triángulos que son respectivamente proporcionales sus lados. Entonces, a partir de eso me dicen, encuentra el valor de este lado X, que yo no me lo sé. ¿Ok? Entonces yo tengo que encontrarlo. Para ello, pues empiezo a establecer la relación de proporcionalidad entre los lados para poder encontrar ese valor de X que me están pidiendo. Por ejemplo,
este lado pequeñito, 12, es proporcional al lado grande. Pero el lado grande del triángulo sería x más 12, ¿sí o no? X más 12. Repito, el lado DA, que vale 12, es proporcional al lado BA, que vale 12 más X, o X más 12, como quieran verlo. Así como el 14, que es lo que vale el lado del triángulo pequeñito, el 14, es proporcional al lado grande del triángulo, que sería 14 más 28. ¿Lo vieron? Entonces ya establecí yo la proporcionalidad entre los lados. Ahora lo que tengo que hacer es resolver el teorema, la ecuación, la proporción, para que yo pueda encontrar el valor de X. Entonces voy a empezar a resolverlo. Yo voy a decir 12 es a X más 12, así como 14 es a 14 más 28, una vez voy a hacer la suma. ¿Cuánto me da 14 más 28? Hago la suma correspondiente. Y esto me da 42. Por lo tanto, ahora sí, multiplico cruzado. Este por este y este por este para resolver. Y digo X más 12, ¿verdad? Multiplicado por 14 es igual a 12 multiplicado por 42, 12 por 42. Estoy resolviendo la operación. Y ahora digo, 14 por X es 14X más 14 por 12, 14 por 12, eso me da 168. Y esto es igual a 12 por 42, 12 por 42, 504. Por lo tanto, 14X, ¿verdad?, va a ser igual a 504 menos el 168 que tengo aquí. 14X es igual a 504 menos 168, y esto me da 336. Hago la división, X igual a 336 sobre este 14 que pasa dividiendo, y ese resultado me da, momento de dividir, 24. Quiere decir que este valor que me están pidiendo, que es el valor de la X, este vale 24. ¿Sí? Y entonces así ya resolví el ejercicio de proporción. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo aquí, si yo sustituyera, vamos a hacerlo acá en este ejercicio, si yo sustituyo el valor de la X, me debe dar la proporción tal como está. Por ejemplo, 24, esta es la manera de comprobación. 12, que tengo acá, 12 es a lo que vale X, que vale 24 más 12. 24 más 12, esto me da 36, 12 es a 36, así como 14 es a 42, ¿sí? Según lo que está acá. Si yo divido 12 entre 36, eso me da 0.33. Y si yo divido 14 entre 42, me da 0.33. Entonces observo cómo se da perfectamente la proporción entre esto, ¿verdad? Si yo no quiero hacer la división, puedo dividir las fracciones a su mínima expresión, y también me debe dar fracciones que son equivalentes, completamente iguales. ¿Okay? Por ejemplo, la 12 le saco mitad, me da 6. A 36 le saco mitad, me da 18. Es igual mitad de 14, 7, mitad de 42, 21. A esta le saco, ¿qué será tercia? Tercia de 6, 2. Tercia de 18, 18 entre 3, 6. 2 sextos,
que es igual a séptima de 7, 1. Séptima de 21, 7. A ver, 21 entre 7, 3, un tercio. Aquí este 2/6 todavía puedo convertirlo a mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y un tercio es igual a un tercio. Y también, a manera de fracciones, también comprobamos que se da la proporción. Y entonces nuestro ejercicio es correcto, y la X como resultado final, aquí está el resultado final, 24. Eso es lo que vale la X. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio también vamos a resolver un problema en donde vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Verdad? Dense cuenta que aquí el chiste de los ejercicios está precisamente en establecer la proporción correspondiente para encontrar el valor de la incógnita que me pidan. Ese es el chiste. Ahora dice, vamos a ver el ejercicio. Dice, ¿qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 metros al mismo tiempo que un observador de 1.80 metros de estatura proyecta una sombra de 1.20 metros? Bien, a lo mejor necesitamos hacer un gráfico que me ubique más fácilmente en lo que me están pidiendo. Me están pidiendo, para empezar, que hay un poste. ¿Ok? Vamos a dibujar el poste. Aquí está el poste. Dice, este poste proyecta una sombra. Esta es la sombra que proyecta el poste, que tiene una sombra de 16 metros. Esta sombra va de 16. Y me están pidiendo encontrar qué altura tiene este poste. No me lo sé. Me están pidiendo encontrar cuál es la altura de ese poste. Al mismo tiempo, dice, hay un camarada que está por ahí paseando, ¿verdad? Un observador. Este observador tiene una altura de 1.80 metros, es un gigante, ¿ok? Y proyecta a su vez una sombra. Este observador proyecta a su vez una sombra que es de 1.20 metros, ¿ok? Lógicamente aquí está el sol, y el sol es el que hace que proyecte la sombra tanto para el poste como para la persona. Entonces aquí está el poste, repetimos, tiene una sombra, proyecta una sombra de 16 metros y nos pide encontrar su altura. El camarada que está aquí paseando tiene altura de 1.80 metros y su sombra es de 1.20 metros. Si nos fijamos, estamos ante dos triángulos que son semejantes. Y entonces, para que yo pueda encontrar la altura de este poste, pues voy a establecer la relación de proporcionalidad para que yo la pueda encontrar. Yo sé que, por ejemplo, esto, ¿verdad? O esta altura de que la H es proporcional ¿a qué? A esta altura de la persona. Así como esta sombra que genera el poste es proporcional a la sombra que genera la persona. 1.20 metros. ¿Ok? Entonces, ya establecí la relación de proporcionalidad. Ahora voy a empezar a resolver múltiplo cruzado. H por 1.20, pues es 1.20 H, que es igual a 1.80 por 16. 1.80 por 16, y eso me da 28.8. Por lo tanto, H va a ser igual a 28.8 sobre 1.20. Recuerden, ¿verdad?, que este que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces hago la división y tengo 28.8 entre 1.20, eso me da 24. Quiere decir
que la altura de este poste es de, la altura H es de 24 metros. Y esa es nuestra respuesta al problema que nos están planteando. Vean ustedes qué interesante está este tipo de ejercicios, porque nos permite ver la aplicación directa de los triángulos semejantes. De hecho, les comento así en corto que Tales de Mileto, cuando hizo este teorema, cuando lo descubrió como matemático, lo aplicó directamente para medir las pirámides de Egipto. ¿Okay? Y entonces, a través de este teorema, él pudo demostrar cuánto tenían de altura las mismas pirámides de Egipto. Bien, entonces esa es la forma en que se resuelve el ejercicio. Vamos a ver otro tipo de ejercicios para que nos quede más claro todavía este teorema de Tales. Bien, el ejercicio dice ahora lo siguiente. Dice, a cierta hora del día, un edificio de 60 pies de altura proyecta una sombra de 42 pies. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 pies de altura a la misma hora? Entonces vamos a ponerlo de manera gráfica para que lo entendamos mejor. ¿Verdad? Dibujamos aquí un edificio. Las ventanitas del edificio. Lógicamente está el sol, que permite que ese edificio proyecte una sombra. Ese edificio proyecta una sombra, que lo vamos a poner desde acá hasta acá. Y nos dice, el edificio tiene 60 pies de altura. 60 pies. ¿Ok? Y proyecta una sombra de 42 pies. 60 pies y 42 pies. Dice, ¿cuál será la longitud de la sombra que proyecta un semáforo? Vamos a poner que aquí también hay un semáforo. ¿Okay? Acá hay un semáforo. Y el semáforo, ¿verdad? Proyecta una sombra que tiene una altura de 10 pies. La altura del semáforo es de 10 pies. Y acá proyecta una sombra que no sé cuál es, ¿verdad? Precisamente es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo? Este semáforo, ¿cuál es la longitud de esa sombra que está proyectando? Entonces, a partir de que ya establecí mi dibujo, ya veo cómo están las situaciones, yo encuentro que hay un triángulo grande, ¿verdad? Que es este, y hay un triángulo pequeñito que es este, y los dos triángulos son semejantes, por lo tanto sus lados son respectivamente proporcionales. Y entonces, para que yo encuentre cuánto vale la sombra de esto, pues lógicamente establezco la relación de proporcionalidad entre los lados. Y digo, por ejemplo, la altura del edificio, 60, es proporcional a la altura del semáforo. Así como la longitud de toda la sombra del edificio es de 42, es proporcional a la sombra que proyecta el semáforo, que es la que no sé, a X. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Pues resolver la proporción para que yo encuentre cuánto vale X. Y digo, 60 por X, 60X. Es igual a 442 por 10, 420. Por lo tanto, X va a ser igual a 420, ¿verdad? 420 sobre 60. Y entonces X
va a ser igual, hago la operación, 420 entre 60, y eso me da 7, x igual a 7, por lo tanto este es a 7. Si establezco a manera de comprobación, 60 es a 10, así como 42 es a 7, ¿qué medio? ¿Sí? Si yo divido 60 entre 10, me da 6, y 42 entre 7, me da 6. Y veo cómo rápidamente se cumple la proporción, por lo tanto el resultado de x es correcto, que es igual a 7, y esta es la respuesta que me están pidiendo en el ejercicio. 7 como respuesta de la longitud de la sombra que proyecta el semáforo. Entonces, en este tipo de ejercicios, el chiste es vislumbrar, ¿verdad? Vislumbrar cómo está el problema que me están planteando. Inclusive hago un pequeño gráfico para que me ayude. Y a partir de esto establezco la proporción entre los lados y encuentro la incógnita que me están pidiendo. Bien, jóvenes, pues esta es la aplicación, este es el teorema, ¿verdad?, de Tales. Espero que lo hayan entendido. Como siempre, les dejaré los ejercicios correspondientes en nuestro WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp. Y ya saben, jóvenes, cualquier duda, cualquier problema, comuníquense directamente conmigo y les apoyamos. Que tengan una excelente noche.